¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Blanco y les doy la más cordial bienvenida de parte de la Cátedra de Biología. En esta ocasión vamos a iniciar con una serie de entregas en donde vamos a hacer un resumen de la materia que abarcamos en nuestros cursos. Toda esta información es tomada de nuestro libro de texto, la 11ª edición del libro de Audesir, Biología, la vida en la Tierra. En esta primera entrega vamos a estar abarcando el capítulo 1 del libro, en donde vamos a hacer una introducción a lo que es la vida en el planeta Tierra. Pero, ¿qué es la vida? ¿Cómo podemos definir la vida? Para tener más claro este concepto, tomemos el ejemplo de los virus, que como ya sabemos nos han ocasionado muchos problemas. Por ejemplo, en esta imagen de acá, vemos cuando los murciélagos infectaron a los seres humanos allá en África con el virus de ébola, en donde mataron a miles de personas. Y por supuesto ya sabemos el gran problema que tuvimos con el COVID-19, ¿verdad? Donde murieron millones de personas. Sin embargo, cuando ocurría todo este problema de la pandemia, oíamos a los periodistas cuando decían: es que estos organismos tal y tal cosa, es que estos seres vivos tal y tal cosa. Pero realmente los virus no son seres vivos. La mayoría de los científicos no los catalogan como seres vivos. ¿Por qué sucede esto? Porque para que algo sea catalogado como un ser vivo, debe cumplir varias características. La vida no se define simplemente con una sola característica, sino con varias. Entonces, los organismos o seres vivos deben compartir varias características que en conjunto lo van a definir como un ser vivo, van a definir que tiene vida. Estas son la serie de características que van a definir a un ser vivo, que más adelante en la presentación vamos a analizar más profundamente. Primero que todo, los seres vivos son sumamente complejos y sumamente organizados. En esta imagen de la derecha tenemos, por ejemplo, a una célula. En este caso es una célula vegetal. Las células son catalogadas como la unidad básica de los seres vivos, porque a pesar de que son tan pequeñitas, mantienen todas las características que debe tener un ser vivo. En segundo lugar, los seres vivos obtienen y usan materiales y energía que obtienen de su ambiente. En tercer lugar, los seres vivos o organismos perciben y responden a estímulos tanto de su ambiente externo como de su ambiente interno. Todos los organismos crecen. En algunos casos nosotros lo vemos fácilmente, cuando vemos crecer a nuestros animales domésticos, cuando vemos crecer a nuestras plantas, pero en algunos casos, como son los organismos microscópicos, también ellos crecen. Todos los organismos crecen. La siguiente característica es que todos los organismos se reproducen utilizando la misma molécula, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Desde las bacterias hasta los organismos superiores como los seres humanos. Y por último, todos los organismos tienen la capacidad de evolucionar de manera colectiva. Y hacemos énfasis a esta palabra de manera colectiva porque un individuo solitario no puede evolucionar. Lo que evoluciona es una población de organismos. A
eso se refiere la palabra colectivamente. Vamos ahora a conversar más en detalle sobre cada una de las características. Habíamos mencionado que los organismos son sumamente complejos y sumamente organizados. Para que quede más clara esta característica, tomemos por ejemplo a esta pulguita de agua que tenemos acá en esta imagen. Esta pulga de agua apenas tiene unos 3 milímetros de longitud. Sin embargo, es sumamente compleja y sumamente organizada. Veamos, por ejemplo, tiene un sistema sensorial. En este sistema sensorial, por ejemplo, tiene estas pequeñas antenas que le sirven para detectar presas, para detectar lugares para reproducirse, para detectar depredadores. También dentro del sistema sensorial tiene estos pequeños ojitos que no son ojos muy desarrollados, pero que le sirven para detectar presas, para detectar depredadores. También, además del sistema sensorial, tiene un sistema digestivo. A partir de este sistema digestivo, esta pulga obtiene nutrientes de su ambiente acuático, obtiene energía de esos nutrientes, y estos nutrientes y esta energía le sirven para crecer, para construir su cuerpo. También tiene un sistema reproductor. Aquí, por ejemplo, vemos huevillos dentro de la pulga de agua. Estos huevillos, una vez que salgan de su progenitor, a partir de cada uno de estos huevillos se va a producir una nueva pulga de agua. La segunda característica menciona que los organismos obtienen y usan materiales y energía que toman de su ambiente. Estos materiales los utilizan para formar las estructuras de sus cuerpos. Dependiendo de los organismos, estos materiales son tomados del aire, del agua, del suelo o de otros seres vivos. Y estos materiales, algo muy importante, es que se intercambian y se reciclan continuamente. Vamos, por ejemplo, a este esquema que les puse acá a la derecha. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, este árbol que tenemos acá, el árbol pues es fotosintético. Ese árbol toma los materiales para formar su estructura, una parte del aire, una parte del agua y otra parte del suelo. A partir de estos materiales, de estos elementos, de estos átomos, pues forma su estructura, la estructura del árbol. Estos materiales, cuando las hojas del árbol o cuando una rama completa cae, se descompone, pues estos átomos vuelven de nuevo a estar disponibles para ser tomados ya sea por la misma planta o por otras plantas. Esto quiere decir que estos nutrientes se van a volver a utilizar de nuevo, se intercambian constantemente. Y en este mismo esquema, por ejemplo, vemos en el caso de los herbívoros como esta cebra, los materiales contenidos en el zacate son tomados por la planta y esos mismos materiales son utilizados para formar el cuerpo de la cebra. Y los materiales contenidos en la misma cebra son utilizados por los depredadores. En este caso de este ejemplo que tenemos acá, cuando un león se come a una cebra, pues esos materiales son utilizados por el león para construir su cuerpo. Entonces los materiales son reciclados continuamente en los ecosistemas. Luego,
esos materiales son utilizados para que los organismos obtengan energía. Esa energía les sirve para para todo el metabolismo del organismo, para todas sus reacciones metabólicas, para moverse, para construir sus cuerpos, para defenderse, para cazar, para huir, etcétera, etcétera. Esa energía, en primer lugar, es obtenida por los organismos fotosintéticos. Volvamos a este esquema acá de la derecha. Los organismos sintéticos, como es en este ejemplo, este arbolito, a partir de la fotosíntesis, este árbol toma la energía lumínica del sol y esa energía lumínica es transformada en energía química gracias a los procesos fotosintéticos. Esa energía química es luego transformada en ATP y ese ATP se utiliza como energía para todos los procesos metabólicos del árbol, de la planta, ¿verdad? Y esta energía contenida en los organismos fotosintéticos luego fluye a los organismos que no son fotosintéticos. Cuando esta cebra se come al zacate, pues el zacate tiene energía y esa energía pasa a formar parte de la cebra para ser utilizada en todo el metabolismo de la cebra, ¿verdad? Cuando el león se come a la cebra, pues su energía es pasada al león y el león utiliza esta energía para todos sus procesos metabólicos. Algo muy importante que en este fluir de energía de un nivel trófico, de un nivel alimenticio a otro nivel alimenticio, en esta transferencia de energía, la mayoría de la energía se pierde en forma de calor. Este calor es pasado a la atmósfera y luego este calor sale al espacio. En este traslado de energía, en este intercambio de energía, únicamente se traslada un pequeño porcentaje de nivel trófico a nivel trófico. Y esa energía que los organismos obtienen de su ambiente pues les sirve para mantener todos los procesos metabólicos en su cuerpo, para mantener las condiciones internas muy específicas dependiendo del organismo. Esa capacidad de los organismos para mantener condiciones internas constantes, normales, es a lo que se le llama homeostasis, que a veces le dicen homeostasia. Es la capacidad que tienen los organismos de mantener muchas condiciones internas de manera constante, de mantener esas condiciones normales. Por ejemplo, en los mamíferos, en los seres humanos, por ejemplo, hay diversos comportamientos y mecanismos fisiológicos para mantener una temperatura corporal constante. Nosotros debemos mantenernos a una temperatura de 37 grados. Si esa temperatura sube un poco o baja un poco, es muy peligroso para nuestro cuerpo y es peligroso que nos produzca la muerte. Por esto, el cuerpo ha desarrollado diversos comportamientos y mecanismos específicos fisiológicos para mantener esa temperatura constante. Si vamos a un lugar muy frío, por ejemplo, empezamos a temblar. Ese comportamiento, esa tembladera, nos produce fricción y esa fricción ayuda a producir cierto calor para lograr aumentar un poquito la temperatura interna. Por otro lado, si vamos a un lugar muy caliente,
nuestro cuerpo empieza a producir sudor. Ese sudor sirve para refrescarnos y tratar de mantener la temperatura corporal a un nivel normal. Ese es un ejemplo, en el caso de la temperatura, de lo que consiste el proceso de homeostasis. Otra característica es que los organismos perciben y responden a estímulos que provienen tanto de su ambiente interno como de su ambiente externo. Tomemos, por ejemplo, el caso de los animales. Los animales han desarrollado complejos órganos sensoriales y sistemas musculares sumamente complejos y sofisticados para responder a muchos estímulos, a muchos tipos de estímulos. La luz, el sonido, la temperatura, las sustancias químicas. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, con solo el hecho de ver comida, empezamos a salivar. Por eso les puse esta hamburguesa acá. Con solo que nosotros veamos una comida que nos guste, que nos agrade, que nos apetece, estamos percibiendo ese estímulo con nuestros ojos y estamos respondiendo a ese estímulo con nuestro organismo, salivando en ese caso. Pero no solo los animales perciben y responden a estímulos. En las plantas también, y perciben muchísimos tipos de estímulos y responden a esos estímulos. El principal estímulo en las plantas es la luz. La luz le sirve a las plantas para definir el tiempo de reproducción, para producir flores, para producir frutos, para reproducirse. También le indica para dónde crecer, para dónde desarrollarse. Por esto no solo los animales, sino las plantas y el resto de los organismos, el resto de los seres vivos, perciben y responden a muchos tipos de estímulos. Todos los organismos crecen. Lo vemos claramente en los organismos grandes, por ejemplo en las plantas, las aves, los mamíferos, en los animales, los vemos cómo crecen, pero también los organismos que no vemos, los organismos microscópicos, por ejemplo las bacterias, también crecen. Cuando una bacteria se divide en dos, se reproduce mediante la fisión procarionte y produce dos bacterias, pues estas bacterias crecen casi el doble hasta llegar a su estado normal. Este crecimiento pues implica convertir todos los materiales obtenidos por los organismos para formar nuevas moléculas e ir formando su cuerpo para crecer. Todos los organismos se reproducen, desde las bacterias hasta los seres humanos utilizan la misma molécula para reproducirse, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Por esto los procesos de reproducción varían muchísimo dependiendo de los organismos. Por ejemplo, si tenemos las bacterias, se dividen simplemente por fisión procarionte. Simplemente se dividen a la mitad y forman dos descendientes. También, en el caso de la mayoría de las plantas, se reproducen por semillas. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, este panda, se reproducen produciendo versiones en miniatura. Igualmente con los seres humanos, ¿verdad? Que producimos bebés. Y también en el caso de las aves y los reptiles, pues a través de huevos. ¿Para qué se reproducen los organismos?
pues para mantener la continuidad de la vida, como dirían algunos, para mantener la especie. A través de la reproducción se van a originar descendientes del mismo tipo, más o menos con el mismo material genético. ¿Y por qué digo más o menos con el mismo material genético? Porque a partir de la reproducción se obtienen descendientes con ciertas variaciones. Son descendientes con variaciones. Estas variaciones en los descendientes, en los hijos, es lo que produce la gran diversidad. Estas pequeñas variaciones en los hijos, en los descendientes, son debidos a cambios en la molécula de ADN durante la reproducción. Estas variaciones en la molécula de ADN son las llamadas mutaciones. Estas variaciones, estas mutaciones pueden ser negativas, pueden ser neutras o pueden ser positivas. Los organismos de manera colectiva pueden evolucionar. Esto quiere decir que una población de individuos evoluciona, pero un individuo único no puede evolucionar. Lo que evoluciona es un conjunto de individuos, una población de individuos. La evolución se refiere al cambio de la composición genética a través de las generaciones, a través de miles o millones de años. Esto quiere decir que los organismos que viven hoy en día descienden de un ancestro común que vivió hace mucho tiempo. Las formas de vida que tenemos en la actualidad entonces surgieron por evolución. Para que este concepto quede más claro, tomemos el ejemplo de las ballenas que existen en la actualidad. En el caso de esta ballena, este cachalote que tenemos en la actualidad, y veamos cómo ha sido su evolución a través de 50 millones de años más o menos. Hace 50 millones de años lo que existía era un pequeño mamífero terrestre que se llamaba Pakicetus. Este organismo Pakicetus vivía cerca del agua. Era muy dependiente del agua para su alimentación, para su reproducción, para esconderse, para buscar presas, etcétera, etcétera. Debido a esta gran dependencia del agua, conforme fueron pasando las generaciones, como fueron pasando los millones de años, los descendientes que fueron produciendo variaciones que les ayudaban a sobrevivir más en el ambiente terrestre, se fueron viendo favorecidas por selección natural. Conforme fueron pasando las generaciones, se fueron seleccionando los individuos que tenían las mejores adaptaciones para vivir en ese ambiente acuático. Debido a esta selección natural, se fue cambiando la estructura corporal de los individuos hasta ser totalmente dependientes del agua, ya con estructuras especializadas para ese ambiente acuático, ¿verdad? Por ejemplo, las aletas que tenemos en los cachalotes actuales. La evolución entonces afirma que todos los organismos están relacionados por una ascendencia común. Tenemos un ancestro común que vivió hace mucho tiempo, hace millones de años, miles de millones de años, y que los organismos han ido cambiando con el tiempo. La teoría de la evolución, como ya sabemos, fue formulada por Darwin y Wallace en el siglo XIX.
Y esta teoría de la evolución está respaldada por una gran cantidad de evidencia que vamos a ver más adelante en el curso. Las mutaciones y la variación en la progenie, como les mencioné hace un momento, proporcionan una gran diversidad. Estas mutaciones en el ADN proporcionan una gran variabilidad en la progenie. Y esta variabilidad en la progenie hace que esta gran diferencias en la progenie hace que algunos individuos dentro de una población posean rasgos que le ayudan a estos individuos a sobrevivir más, y si sobreviven más tienen mayor probabilidad de reproducirse con más éxito que otros individuos que no tienen este rasgo, y al reproducirse pueden probablemente pasar estos mismos rasgos a la descendencia. A este proceso es a lo que se le llama la selección natural, que es uno de los procesos básicos que causa la evolución de los organismos. En otro tema vamos a ver ahora lo que son los niveles de organización de la vida. Los científicos suelen estudiar a los seres vivos dependiendo de sus intereses personales en lo que son los niveles de organización de la vida. La base de todos estos niveles son los átomos. Los átomos son la base de la vida, la base de todos los seres vivos. Existen varios átomos esenciales para los organismos vivos. Aquí tenemos solamente algunos. Aquí tenemos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Son algunos de ejemplos de los átomos, de los elementos esenciales para la vida. Entonces, repito, los átomos son la base de la vida, la base de los seres vivos. Los átomos van a interactuar entre sí, van a formar enlaces entre sí para formar moléculas. Existen muchas moléculas biológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la principal, la más importante de las moléculas en los seres vivos, que es el agua. Como vemos, el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Existen muchos otros tipos de moléculas biológicas. Aquí tenemos la glucosa, aquí tenemos el ADN, pero también existen muchos tipos de moléculas, carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas, etc. Las moléculas se van a unir unas con otras, van a interactuar unas con otras para formar las células. Las células, como les mencioné, es la unidad básica de los organismos vivos, son la unidad básica de los seres vivos. Hay muchos tipos de células. Aquí, por ejemplo, se menciona a los glóbulos rojos, a las células epiteliales, a las células nerviosas, las neuronas. Pero también hay muchos tipos de células en los organismos. Varias células van a fusionarse, van a unirse unas con otras, van a asociarse unas con otras para formar un tejido. Un tejido es un grupo de células que se unen para realizar una función específica. Siguiendo con este ejemplo que tenemos acá, las células epiteliales entonces se van a asociar unas con otras para formar el tejido epitelial.
Y varios tejidos se van a relacionar, se van a unir unos con otros para formar una estructura que es un órgano. Un órgano está formado por varios tipos de tejidos, que a su vez están formados por varios tipos de células. Siguiendo con el ejemplo del tejido epitelial, este lo tenemos presente en un órgano que en este caso sería el estómago. Y varios órganos se van a unir unos con otros, se van a relacionar unos con otros para formar un sistema de órganos que van a realizar una función específica en el ser vivo, en el organismo, ¿verdad? En este caso, siguiendo el ejemplo, el estómago está presente en el sistema digestivo, es parte del sistema digestivo. Y una serie de sistemas de órganos van a formar un organismo multicelular. Aquí, por ejemplo, tenemos un antílope que es un organismo multicelular formado por muchos sistemas de órganos que están formados por muchos órganos y muchos tejidos y muchas células. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, este antílope, varios antílopes van a formar una especie de organismo. Recordemos que una especie de organismo son todos aquellos organismos que van a interactuar, se van a reproducir entre sí y van a formar descendencia fértil. Eso es a lo que se le llama una especie. Cuando los miembros de una especie viven en una misma área, entonces forman una población de esa especie. Cuando tenemos diferentes poblaciones de diferente especie habitando en una misma área, interactuando una con otra, tenemos lo que se llama una comunidad. Aquí, por ejemplo, en esta comunidad de este esquema, tenemos una población de culebras, una población de antílopes, de halcones, diferentes poblaciones de plantas interactuando entre sí, una población con otra población de especies. Y cuando tenemos una comunidad compuesta por diferentes poblaciones de diferentes especies interactuando entre sí en un área determinada e interactuando con el ambiente inanimado, con el ambiente abiótico, eso es a lo que se le llama un ecosistema. Y en el planeta tenemos miles o millones de ecosistemas que están en una capa específica del planeta. A esa capa viva donde están todos los ecosistemas en el planeta se le llama biosfera. Entonces los científicos estudian la vida en los diferentes niveles de organización biológica, dependiendo de los intereses de cada persona. Actualmente los organismos se agrupan dependiendo de su parentesco evolutivo, dependiendo de sus relaciones evolutivas. En la actualidad se establecen tres grandes grupos o tres dominios. El primero de esos dominios es bacteria, el segundo es arquea y el tercero es eucaria. Tanto las bacterias como las arqueas son dominios de organismos unicelulares. Están compuestos por una sola célula. Son organismos unicelulares. Esos organismos están compuestos por células procariontes o procariotas.
Una célula procariota o procarionte es una célula muy pequeña, muy simple y principalmente es una célula que no contiene núcleo, no contiene organelas. Las células procariontes fueron las primeras células que existieron hace millones de años. Son los primeros organismos que surgieron en el planeta. Aquí, por ejemplo, en este árbol filogenético que tenemos acá a la derecha, tenemos por acá el dominio de las bacterias y el dominio de las arqueas. Repito que están compuestas por células procariotes. Por otro lado, el tercer dominio que tenemos es el dominio eucaria. Este dominio, este gran grupo, está compuesto por organismos tanto unicelulares como organismos multicelulares. Y estas células son células eucariontes o eucariotas. Esto quiere decir que estas células están formadas o tienen un núcleo definido, un núcleo verdadero. Son células más complejas, más grandes, más desarrolladas. Como les dije, tienen un núcleo bien definido en donde encontramos la información genética contenida. Y además de todo esto, también tienen una serie de organelos que realizan diferentes funciones en la célula y en el organismo. Aquí en este esquema a la derecha tenemos el gran dominio eucaria, que está formado por los grupos de animales en donde estamos incluidos nosotros los seres humanos. También están incluidos los hongos, están incluidas las plantas y también en el dominio eucaria tenemos un grupo que se llama protistas. Los organismos que están dentro del grupo de protistas son organismos muy heterogéneos, son muy diferentes entre sí. Son organismos que están metidos dentro de este grupo protistas por pura conveniencia de los científicos. Y es un grupo muy particular porque, por ejemplo, aquí los científicos incluyen o meten los organismos que no saben dónde meterlos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos organismos como este que tenemos acá. Este es un oomicete, un moho, que es un organismo que parece un hongo, pero que no cumple todas las características de los hongos. Entonces los científicos muy cómodamente incluyen a estos mohos dentro de protistas. Luego tenemos organismos como este que tenemos acá, que parecen animales pero que no cumplen todas las características de los animales, como este Paramecium que está en este esquema. Y como no cumple todas las características de los animales, pues los investigadores los meten en protistas. También tenemos organismos que parecen plantas, como es el caso de las algas, pero que no tienen todas las características de las plantas. Por eso también las incluyen dentro de los protistas. Es un grupo por eso digo que es un grupo muy heterogéneo, de organismos muy heterogéneos, muy diferentes entre sí. Entonces estos son los tres grandes dominios que son los que se aceptan actualmente, donde se incluyen todos los organismos en la actualidad: bacteria, arquea y eucaria. Los científicos pues son los que hacen ciencia. Pero ¿qué es la ciencia en sí?
La ciencia incluye la investigación sistemática, objetiva, y esta investigación se realiza mediante observaciones y experimentos de todos los aspectos de lo que se llama el universo físico. La ciencia se basa en 3 principios. Estos 3 principios no son los pasos del método científico que dentro de un momento vamos a ver, sino que son principios, los 3 cimientos que se le achacan o se aplican a la ciencia. Estos principios son 3. El primero de estos principios que sustenta la ciencia, o en que se basa la ciencia, es que todos los eventos que ocurren en el universo tienen causas naturales. Todos los eventos que ocurren en el planeta o en el universo tienen una causa natural. A pesar de que muchas de estas causas todavía el ser humano no las conoce, la ciencia dice que todo tiene sus causas naturales. Por ejemplo, muchos sucesos que ocurren en el espacio todavía no los entendemos muy bien, pero los científicos tienen claramente que son causas naturales. Y para hacer una comparación de este principio, recordemos que, por ejemplo, los griegos antiguos creían que los relámpagos eran lanzados por el dios Zeus. Cuando ellos oían los relámpagos, decían que dios Zeus era que estaba enojado y que lanzaba los rayos, ¿verdad? Pero ya sabemos que los relámpagos tienen causas naturales. Hoy en día sabemos claramente que es totalmente natural. El segundo principio que sustenta la ciencia es que las leyes no cambian ni con el pasar del tiempo ni con las diferencias de distancia. Por ejemplo, la ley de la gravedad es la misma ley de la gravedad de hoy en día o de hace millones de años. Es la misma ley de la gravedad. Funciona exactamente igual. También esta ley de la gravedad aplica aquí en el planeta Tierra de igual forma que aplica en el planeta Júpiter. Es la misma ley de la gravedad. Las leyes, repito, las leyes no cambian ni con el tiempo ni con la distancia. Y el tercer principio que sustenta la investigación científica, la ciencia, es que los hallazgos científicos se catalogan como neutros. Son totalmente objetivos los hallazgos científicos. La ciencia, los hallazgos científicos son totalmente independientes de lo que son los valores subjetivos o en las creencias de la gente. Para que les quede más claro este concepto de que la ciencia es neutra, tomemos por ejemplo esta imagen que les incluí aquí a la derecha. Si yo les pregunto a ustedes qué es esta imagen, qué tiene esta imagen, pues yo creo que la mayoría de ustedes me van a decir que es una mujer, que tiene 2 ojos, que tiene una nariz, que tiene una boca, que tiene pelo, que tiene mucho pelo, que el pelo es largo, que está despeinada. Esos aspectos que ustedes me podrían decir son aspectos objetivos. Esos aspectos objetivos, dado el caso, se podrían utilizar para hacer investigación científica, para hacer ciencia. Pero por otro lado, si yo les pregunto a ustedes qué significa esta imagen, ¿qué opinan de esta imagen? ¿Qué trata de mostrar esta imagen? Cada uno de ustedes me daría una opinión diferente.
porque algunos dirían que significa una cosa, otros dirían que significa tal otra. Para algunas personas sería una imagen bonita, pero para otras personas sería una imagen fea. Para unas personas sería una mujer bonita, para otras personas sería una mujer horrible. Entonces, este tipo de creencias son cosas subjetivas que no se pueden utilizar en la investigación científica. Son creencias, son aspectos que dependen de las creencias de cada persona, de las ideas que tiene cada persona. Y este tipo de aspectos subjetivos o de creencias no forman parte de la ciencia, no forman parte de la investigación científica. Por eso, de nuevo, insisto en que el tercer principio de la ciencia dice que la ciencia es neutra, se basa en aspectos totalmente objetivos. El método científico es una herramienta sumamente importante para realizar toda investigación. El método científico consta de varios pasos o elementos. Dependiendo de los autores, a veces utilizan solo 4 pasos, a veces 5, y en este caso en el libro de Audesir utilizan 6 pasos o 6 elementos. Aquí tenemos los 6 pasos. Primero que todo, la observación de algún fenómeno específico. Luego tenemos el siguiente paso, que es la realización de preguntas, formular preguntas. ¿Por qué pasa este fenómeno? Luego viene la formulación de una hipótesis donde el investigador plantea una posible explicación a ese fenómeno después de hacer una investigación al respecto. Cuando ya se plantea una hipótesis, se puede plantear también una predicción. Es el resultado que yo voy a esperar si realizo una serie de experimentos. Entonces, luego sigue la realización de los experimentos para realmente probar que mi hipótesis es verdadera o no es cierto y tengo que rechazarla. Durante la realización de los experimentos yo tengo que hacer pruebas cuidadosamente controladas, muy planificadas. Y después de hacer esos experimentos yo puedo sacar una conclusión al respecto. Si se acepta mi hipótesis o tengo que modificarla y cambiarla, o si es rechazada mi hipótesis, tomando en cuenta el resultado de mis experimentos. Para que este método científico les quede más claro, les voy a plantear un ejemplo inventado por mí. Resulta ser que a mí me regalaron unas plantas de geranio. Esas plantas son pequeñitas, no tienen flores, vienen en maceta, entonces las ubiqué en el garaje. Después de varios días yo hice una observación, que es el primer paso. Esa observación es que mis plantas, que las puse en el garaje, no producen flores. Después de algunas semanas, ninguna planta está produciendo flores. Ese es el fenómeno que yo estoy observando. Hay ausencia de flores. Con esta observación, entonces, yo me hago una serie de preguntas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las plantas no producen flores? ¿Será por esto? ¿Será por aquello? ¿Será que les falta agua? ¿Será que les falta abono? ¿Será que les falta luz? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas.
investigo qué necesita una planta para producir flores y después de esa investigación que hice, yo puedo desarrollar varias hipótesis, 2, 3 hipótesis al respecto. Eso es normal, pero yo tomo la hipótesis principal que yo creo que me va a contestar a mis preguntas de que por qué esas plantas no producen flores. Entonces yo planteo mi principal hipótesis, que esas plantas no van a producir flores si yo les agrego abono. Entonces, a partir de mi hipótesis, yo hago una predicción. Si yo les coloco abono a las plantas, yo voy a obtener flores en todas las plantas. Esa es mi predicción. Pero para probar mi hipótesis, yo tengo que desarrollar experimentos. Estos experimentos tienen que estar debidamente planificados. Tengo que tener plantas que me sirvan de control donde yo no les haga ningún tratamiento y plantas en donde yo les aplique mi tratamiento que les voy a aplicar. Entonces el experimento mío va a consistir que tomo unas plantas y las dejo sin nada de abono. Estas plantas van a ser mis plantas control o plantas testigo. Otras plantas les pongo un poquito de abono y a otras plantas les pongo bastante abono. En eso consiste mi experimento. Pasan los días, pasan las semanas, pero lamentablemente los geranios siguen sin producir flores. Entonces paso al siguiente elemento. Saco una conclusión. Tengo que rechazar mi hipótesis. El abono no era el culpable de que las plantas no produjeran flores. Rechazo mi hipótesis. Entonces tengo que modificarla. En este caso me voy y aplico mi segunda hipótesis. La segunda hipótesis que yo me había propuesto, planteado, es que las plantas necesitan luz para producir flores. Esa es mi segunda hipótesis. Con esta segunda hipótesis yo hago una nueva predicción. Si yo pongo las plantas donde les llegue suficiente luz, entonces esas plantas van a producir flores. Con esta hipótesis y esta predicción hechas, yo tengo que realizar un nuevo experimento. Ese experimento va a consistir en que algunas plantas las dejo como control, no les hago tratamiento, no las pongo en la luz. A otras plantas las pongo donde les llegue un poquito de luz y a otras plantas las pongo donde les llegue suficiente luz. Transcurridas las semanas, obtengo una nueva conclusión. Resulta ser que las plantas que tenían suficiente luz tienen bastantes flores. Las plantas que tenían poquita luz tienen poquitas flores y las plantas de control que estaban sin luz no tienen absolutamente nada de flores. Entonces, efectivamente, la hipótesis que yo planteé se acepta porque es debido a la luz que las plantas me van a producir flores. Estos son los elementos o los pasos que forman el método científico. Por supuesto, hay muchos ejemplos que se pueden adaptar a estos pasos. Cuando a través del método científico una hipótesis se ha probado una y otra vez, se ha probado cientos de veces, ya puede pasar a ser lo que se llama una teoría científica.
Una teoría científica ya explica fenómenos naturales muy importantes. Es mucho más general, es mucho más confiable que una hipótesis. Ya una teoría científica se obtiene a partir de observaciones muy extensas y que se han reproducido una y otra vez. Una teoría científica es algo parecido a lo que se llama un principio o ley natural. Hay muchos ejemplos de teorías científicas, por ejemplo, la teoría atómica, la teoría de la evolución y la teoría celular, que menciona que todos los organismos están compuestos por células. ¿Por qué se llama teoría? Porque los investigadores opinan que si surgen evidencias convincentes, la teoría puede ser modificada. Entonces, por eso le llaman teoría. Muy bien, estos son los aspectos que les quería mencionar del capítulo 1 del libro de texto. Espero que toda esta información les sirva, les sea útil para sus estudios. Muchas gracias.